Faltan 186 días para las primarias del 22 de octubre, fecha en la que la oposición venezolana va a elegir a su candidato o candidata unitario para enfrentar a Maduro en las elecciones presidenciales correspondientes al año 2024. Por supuesto, el camino para estas primarias no será fácil, porque no son unas elecciones cualquiera en un país democrático. Por el contrario, ya hemos comenzado a ver algunos obstáculos que desde el régimen de Maduro se imponen a la oposición. Esta semana, el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, declaró inviable la solicitud de la Comisión Nacional de Primaria para que se brinde asistencia técnica en la elección opositora, pero sin el uso de las captahuellas. Además, el CNE declaró inconveniente la propuesta de la Comisión de Primaria para que los procesos de escrutinio, transmisión y totalización se hagan de forma paralela al sistema automatizado. Esta postura del CNE, que no sorprende porque es un organismo al servicio del régimen, pero que nos va indicando ya que este será un proceso tortuoso para la oposición una vez más. Esto se suma a las recientes declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, quien propuso que el CNE exija a la oposición una disculpa post-mortem para la expresidente del CNE, Tibisay Lucena, si quieren asistencia técnica en la primaria. Imagínense, básicamente una extorsión. Que cualquier solicitud que estos bastardos hagan, que cualquier solicitud de eventos electorales que sean organizados con el sistema electoral que diseñó Tibisay Lucena, el poder electoral, en respeto y homenaje a la más grande presidenta o presidente que haya tenido el poder electoral de Venezuela en su historia, le solicite como primer documento a estos que denostan por las redes sociales y después ruegan por el concurso del Consejo Nacional Electoral, como primer documento, una carta de disculpa. Una carta de disculpa a Tibisay Lucena Ramírez. El próximo 24 de abril vence el lapso establecido por la Comisión de Primaria en su cronograma para dar a conocer los reglamentos sobre cómo será el proceso de votación en esta elección opositora, por lo que están en cuenta regresiva para decidir si ceden ante las condiciones planteadas por el CNE para poder recibir asistencia técnica o si hacen la elección de forma independiente, organizada por la sociedad civil con un mecanismo de votación manual. Y para conversar sobre esto, pues justamente nos acompaña un colega, periodista, analista político, especialista además en temas electorales, Eugenio Martínez, quien fue candidato, por cierto, a rector del CNE por el Foro Cívico. Hay que decir eso también, lamento mucho, de verdad, bueno, las condiciones que seguimos estando, que no termine de llegar gente pues correcta a poderes como el electoral, pero sobre todo esa independencia esencial entre poderes que obviamente pasa por un cambio político y por llegar a una democracia, Eugenio. Pero en la realidad que tenemos hoy, empiezo por las palabras de Rodríguez, porque sin duda me llama mucho la atención, no soy la verdad persona de hacer comentarios sobre fallecidos, pero sí hubo una corriente natural, lógica, de respuestas y de comentarios cuando se anunció lo que era ya el fallecimiento de la ex rectora Tibisay Lucena. Y fíjense cómo están reaccionando. A mí me impresiona lo que les ha dolido esa corriente que al final está sembrada dentro de un mismo sistema que ha desde siempre alimentado la polarización, la división, la pugna e incluso pues lo que puede ser una guerra de esta naturaleza. ¿Cómo lo ves tú, Eugenio? ¿Por qué les ha dolido tanto esto en particular dentro de esa guerra que existe hace bastante tiempo? Bueno, creo que simplemente habría que resaltar que la dirigencia opositora venezolana fue bastante comedida en sus comentarios sobre Tibisay Lucena. Realmente las manifestaciones que vimos en las redes sociales fueron más bien de ciudadanos comunes y corrientes que no tienen realmente importancia dentro de la línea de decisión de la oposición. Así que la exigencia del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, no es más que una exigencia que en el pasado se ha dado también, se han pedido cosas similares en el pasado, simplemente como una manera de entrampar a la oposición y hacérsela un poco más difícil, porque la oposición tiene un camino bastante difícil que recorrer. En todo caso, creo que la prioridad para la oposición no es enfrascarse en el debate, claro, sobre el rol de Tibisay Lucena o sobre, en todo caso, la disculpa o no a Tibisay Lucena, porque hay otras prioridades para la oposición en este momento, como son las primarias y el registro electoral que se va a usar
tanto para la primaria como para la elección presidencial del año Sí, 2024. lo que pasa es que te lo pongo sobre la mesa porque como sabemos que hay obviamente una relación muy estrecha entre poderes, lo que por un lado puede decir Rodríguez, que además tiene un peso específico dentro del sistema, pero lo que puede también argumentar más adelante dentro de esas condiciones quizás en la directiva del Poder Electoral. Es factible que incluso pongan dentro de la solicitud de pedir disculpas. ¿Se han visto casos, Henry? ¿O no? Bueno, sí, en Venezuela todo es posible. Sin embargo, no creo que se llegue a ese extremo en la medida que el chavismo o el madurismo necesita una elección en el 2024 que sea reconocida por la comunidad internacional. Y este tipo de exigencias seguramente va en contra de lo que la comunidad internacional puede considerar como lógico o justo para las elecciones primarias. Insisto que más allá de la declaración del presidente de la Asamblea Nacional, la prioridad de la oposición es resolver inicialmente el tema de las primarias y después la participación en la presidencial del año 2024. Bueno, en cuanto al primero de lo que es la organización de las primarias, no la tiene fácil, ya estamos viendo pues que comienzan a aparecer obstáculos y al final, de acuerdo a cómo vamos, ya hay una cuenta regresiva porque eso está a la vuelta de la esquina, octubre. Entonces, ¿por dónde crees que debería irse la oposición y bueno, la comisión que organiza todo esto? Al final, ¿cuál sería el método ideal para que podamos participar dentro y fuera de Venezuela, si eso es factible? Sinceramente, a mí me ha sorprendido que la comisión de primarias le exigiese al CNE o le pidiese al CNE usar la plataforma automatizada sin las cactahuellas, suponiendo que el CNE iba a aceptar. Creo que esa era una petición que de entrada se sabía que el Consejo Nacional Electoral iba a rechazar, al igual que la petición de un conteo paralelo. Es como si se le hubiese pedido al Consejo Nacional Electoral que no se utilizara el Plan República en las primarias y se termina prestando la plataforma automatizada de votación. Esos son temas que el Consejo Nacional Electoral de plano iba a rechazar. En todo caso, creo que al día de hoy todavía hay algún tipo de solución técnica para lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral sobre prestar o no su plataforma con las cactahuellas. El problema no es técnico, el problema es de orden político, y lo que terminen acordando los principales precandidatos sobre ir o no con el Consejo Nacional Electoral o con la asistencia del Consejo Nacional Electoral, que tiene sus pros y sus contras, no se puede ver en blanco y negro. Por ejemplo, ir con el Consejo Nacional Electoral garantizaría tener más centros de votación dentro de Venezuela, más centros y más mesas. Ir sin el Consejo Nacional Electoral en un proceso manual, autogestionado, implicaría que la cantidad de centros, puntos de votación dentro de Venezuela serían significativamente menores. Por poner ese detalle. En el caso del extranjero, la decisión que tome la comisión de primarias sobre la participación o no del CNE no impacta en nada la participación de los venezolanos en el extranjero porque siempre va a ser manual. Fuera de Venezuela siempre va a ser un proceso autogestionado. Aquí el problema, que es de otro índole, es primero económico y segundo operativo y también de orden político. Es sobre abrir o no un registro o hacer o no un registro paralelo y permitir que todo el que está fuera pueda participar en las primarias, aunque después no pueda votar en la elección presidencial, o hacer una especie de mix en donde se contribuye a la participación en las primarias, aumentar el registro de votantes para la presidencial del año 2024. Al día de hoy, la Comisión de Primarias pareciera que ha optado por un camino intermedio, que es el de habilitar la votación en algunas ciudades en el extranjero. ¿En cuáles ciudades? En las que concentran en las que se convierten en los principales polos migratorios, y limitar la primaria a los principales polos migratorios o a las ciudades que son los principales polos migratorios, independientemente que las personas que están en esas ciudades estén inscritas o no en este momento en el registro electoral y puedan participar en la presidencial del año 2024. A ver, te voy a plantear lo siguiente para tu respuesta al regreso, porque cuando uno ve cómo se maneja el poder electoral, las dudas gigantes y además justificadas sobre sus procedimientos, ¿hasta qué punto es factible, como dice, crear una plataforma donde se pueda en paralelo tener un registro que obviamente no va a tener validez legal como tal para un proceso electoral, unas presidenciales, pero que sí sirve para darnos a nosotros información de cómo estamos, dónde estamos, cuántos somos
incluso una comparación con el actual, con el que se tiene el registro electoral, que nos permita saber cuál es esa base de electores posible, factible, que incluso puede ser información valiosísima en esa pelea por unas elecciones adecuadas. En unos minutos tu punto de vista, por favor.